Muy buenos días, gracias por acompañarnos. En nombre del Instituto Electoral de Coahuila, les queremos dar las gracias por estar aquí con nosotros y darles la bienvenida para la presentación dentro de esta feria de libro, de este libro que el día de hoy se les va a presentar, que es Democracia en México y Corea del Sur. Y me voy a permitir a continuación presentarles a quienes nos van a platicar respecto a esta obra. Está con nosotros Nora Ruth Chávez González, ella es titular de la Dirección de Cultura Política y Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y está también con nosotros el consejero electoral de aquí de Coahuila, el maestro Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, quien además es el titular, el presidente de la Comisión Editorial y Difusión de la Cultura Democrática. Me voy a permitir, antes de cederles el uso de la voz, rápidamente leer una parte de la semblanza de quienes nos acompañan el día de hoy. Antes quisiera dar también la bienvenida y presentar a la consejera Leticia Bravo Hostos, consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila y quien también es integrante precisamente de esta comisión editorial. Bienvenida, consejera. Voy a leer a continuación la licenciada Nora es directora de Cultura Política y Electoral, maestra en Derechos Humanos y Democracia, feminista y activista en Derechos Humanos. Por su parte, voy a leer una parte breve de la semblanza del maestro Oscar Daniel Rodríguez Fuentes. Permítanme leer eso, por favor, para poder leer una parte de la semblanza del consejero. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, por la cual también cuenta con una especialidad en Derecho Electoral, Democracia y Representación, así como una maestría en Derechos Humanos con concentración en Derechos Políticos. Cuenta con estudios concluidos de posgrado en Ciencia Política y Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es la Flaxo Campus Argentina, actualmente estudiante de doctorado en Derecho impartido por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Asimismo, cuenta con diplomados en acceso a la justicia en materia de derechos humanos, gobierno municipal, derecho electoral, derecho procesal electoral y evaluación de políticas públicas. Ha realizado más de 60 cursos de especialización en materia jurídica y ciencias sociales. Ha sido ponente y conferencista en más de 14 foros, congresos nacionales y extranjeros, y además ha publicado 16 artículos de investigación en revistas especializadas, tanto en México como en América Latina. En octubre del 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo designa consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila por un periodo de 7 años. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al consejero Oscar Daniel Rodríguez Fuentes. Muchísimas gracias a todos, todas las personas que acompañan el día de hoy en esta presentación del libro. Muchas gracias a la Universidad Autónoma del Noreste por permitirnos también compartir este libro con ustedes. Es importante que las y los jóvenes, jóvenes vengan y estén en eventos como este. Muchas gracias a la Feria del Libro por estos espacios que hacen para que se pueda difundir la cultura y sobre todo la cultura política, democrático-electoral del Estado, de diferentes estados, en este caso de diferentes países, naciones, culturas. Y bueno, estoy aquí con la licenciada Nora Ruth Chávez González, quien nos acompaña en el electoral del Estado de Guanajuato y quien nos va a presentar este interesante libro, Democracia en México y Corea del Sur. Dos países que de entrada parecen ser muy distintos, pero que su cultura política y su desarrollo democrático ha sido bastante similar. Ambos países son países que están en vías de desarrollo, son dos países que tuvieron marchas y protestas en los años 60 por justamente las juventudes, luego en los 80 alcanzaron una alternancia político y democrático, tuvieron en aquel caso dictaduras, en el caso de México un sistema autoritario de un solo partido, y comparten ciertas similitudes, diferencias, semejanzas, y actualmente también esta ola, por ejemplo, de feminismo y de grupos LGBTIQ+ que están en Corea como en México, están teniendo mucho auge en ambos países. Entonces, sin más preámbulo, me permito ceder la palabra a Nora sobre este tema tan importante, que nos platique qué vamos a encontrar en el libro Democracia, México y Corea del Sur. Muchas gracias. Pero antes de agradecer al Instituto Electoral de Coahuila por la invitación y la excelente anfitrionía. La verdad es que estoy muy contenta de poder platicarles y compartir con ustedes este producto editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Y les quiero compartir cuáles fueron estos procesos institucionales o cómo fue que en el Instituto de la Dirección de Cultura decidimos hacer un libro de democracia en México y Corea. Y quisiera tener primero su participación. ¿Ustedes han escuchado hablar de Corea? Sí. Cuando escuchan hablar de Corea, ¿qué piensan? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Taekwondo. K-pop. BTS. ¿No te escuché más? Fútbol. Estos elementos de la cultura pop o estos como lluvia de ideas que tenemos sobre lo que es Corea nos hacen tener una noción de un país que está del otro lado del mundo, en la zona de Asia. Y es a través de nosotros, quienes nos dedicamos a los temas electorales, queremos ver todo el mundo a través de nuestras categorías electorales: democracia, igualdad, derechos humanos, y sí, así los vemos. Pero también los elementos de la cultura pop, como es BTS, los dramas, la tradición del taekwondo o incluso el fútbol en el mundial, nos permiten tener una manera de acercarnos a estas nociones de país que, como ya lo comentaba el profesor Oscar, pues tienen un proceso de desarrollo democrático. Y nosotros pensábamos que en la Dirección de Cultura Política y en el Instituto, para hacer esta publicación, queríamos que a través de esta noción y sí aprovechar como la coyuntura, poder retomar nociones del concepto de democracia desde la mirada del desarrollo de Corea, porque les platico, en Guanajuato el año pasado hay un festival internacional cultural que es el Festival Zapatino, tal vez tengan nociones de él. Y siempre hay un país siempre está invitado. El país invitado el año pasado fue Corea, y coincidía que las relaciones diplomáticas entre México y Corea tenían un aniversario. Pensamos que eran dos acontecimientos importantes que el Instituto nos permitiría tener una publicación que nos ayudara a pensar en qué es la democracia y de manera paralelismos, no es un estudio comparado, no es un estudio comparado, sino que nos ayude a identificar cuál es la noción de democracia, pues el título es Democracia, México y Corea. ¿Y qué vamos a encontrar en el libro? Bueno, este libro tiene una estructura que nos ayuda a platicar cuáles son estos elementos, cuáles son las sustancias o los conceptos que le dan fondo a la palabra democracia. Que podríamos pensar que es muy vacía, pero este libro hace cuenta de como el tránsito de lo que las democracias contienen, pero también nos ayuda a reflexionar si estos elementos democráticos que podemos ver en Corea a nosotros nos hacen una reflexión sobre nuestro contexto actual, sobre nuestra democracia. Y bueno, al principio del libro empieza a platicar cómo es que se consolidó la noción democrática en Corea. También quienes estamos en temas electorales sabemos que durante la pandemia las elecciones eran un reto complicadísimo de afrontar como naciones, y Corea fue de los primeros países que no suspendió elecciones y que decidió utilizar la tecnología para poder tener un voto que le dio un resultado democrático y legítimo. Las personas en Corea están muy socializadas con el uso de las redes sociales y también tienen un uso extremo del internet y de los teléfonos celulares. Esto les permitió tener una elección en pandemia. Pero lo que nosotros podemos ver en los dramas, lo que podemos ver en las canciones del K-pop, nos aproximan mucho a cómo es esa cultura. Y por eso la introducción de este libro primero habla así de cómo es que Corea llegó a convertirse en una república y en una democracia. Y empieza acerca de la consolidación del proceso de democracia. Como un drama histórico, así nos platica cómo es que era un país en el que tenía un reino, hubo una división, y también su proceso democrático implicó el apoyo a la lucha de las juventudes por exercer sus libertades, y cómo es que terminó un territorio dividido en dos y se creó la República Democrática de Corea y la República de Corea del Sur. También nos platicó un poquito de cómo fue la invasión japonesa en ese territorio y cómo es que llegó a tener una influencia en su sociedad, en su estructura y sobre todo en sus nociones culturales de clase. Y bueno, por eso los primeros capítulos hablan acerca de la consolidación de la democracia y también cómo es que rápidamente a través de la base de la tecnología y el avance de la economía es que pudieron ellos también tener una estructura democrática fuerte. Tuvieron de pasar de un imperio, de pasar del imperio después de tener invasiones japonesas y tener una revolución, ellos han avanzado muchísimo en la democracia, a
llegar a tener una primera presidenta mujer, que ya después en un capítulo les cuenta qué pasó con esta primera presidenta mujer, que la sociedad fue demasiado presionante y ella renunció. Eso también lo pueden encontrar en este libro. Y también cuando hablamos de democracia, pues implica que hablemos de las libertades. La democracia nos dice cómo son las igualdades y las libertades de las personas. Piensen ustedes cómo es la igualdad y la libertad en su país o en su estado o aquí. Este libro nos cuenta cómo son las libertades y las igualdades en la República de Corea del Sur. Y bueno, habla de un tiempo de represión política, de 2008 a 2011, y cómo la ley de seguridad nacional tuvo mucho que ver con el control sobre la sociedad. También habla acerca de cómo la noción de masculinidad se ha construido en este país. Podemos saber, con referencias sobre noticias o programas, que las masculinidades coreanas son muy fuertes sobre la representación de cómo los hombres se definen a sí mismos, y esta cómo socialmente se construye, lo que tiene totalmente que ver con el cumplimiento del servicio militar. ¿Han escuchado hablar del servicio militar en Corea? ¿Por qué se podría poner de moda el servicio militar coreano? No sé, cuando los idols BTS fueron del servicio militar y uno va pensando cuántos días, 10 días va a ir haciendo su servicio militar y cuando va a enlistarse el siguiente idol. Esto tiene muchísimo que ver con el concepto de cómo las igualdades y las masculinidades se construyen en este país. También el libro nos cuenta cómo ha sido un proceso de democratización o cómo ha sido la lucha de las mujeres feministas por la despenalización del aborto o por el derecho de sus libertades sexuales y reproductivas. Y nos cuenta cómo a través del colectivo internacional Joint Action las mujeres encontraron una manera, un repertorio para poder avanzar en la lucha por la despenalización del aborto. También María Magdalena Cruz Vázquez nos cuenta cómo es la defensa jurisdiccional de los derechos humanos en la República de Corea, pensando que el sistema jurídico de ese país tiene una construcción mixta, porque habla sobre su tradición, pero también tiene un poquito del sistema inglés, y dice cómo es la defensa de los derechos humanos en ese país. Y también hace una referencia importante en cómo la lógica de la economía y de los mercados tiene que ver en la definición de estas libertades y estas igualdades. Yo les quisiera pensar y les invito a que cuando ustedes vayan leyendo el libro puedan tener una noción o una reflexión o un lugar para ustedes cuestionar con su contexto vigente. Y también este libro tiene un capítulo especial sobre democracia y derechos humanos, porque pues, la democracia son los espacios en donde los derechos humanos tienen la cabida para la lucha, para encontrarse y para protegerse. Y pues habla acerca de cómo desde la noción del lenguaje o desde la importancia del idioma coreano es que la nación puede construir una identidad a lo largo del globo. Nosotros sabemos que el idioma coreano es un idioma muy asiático, pero también lo hemos escuchado últimamente en los dramas, en los programas de televisión y las canciones pop. Y el lenguaje es un elemento importante que a ellos los define como nación y lo utilizan como un elemento de construcción. También hablan acerca del papel del Internet en las democracias, porque, como les platicaba, la mayoría de las personas tienen acceso a Internet, de hecho el Internet ahí es un reloj, pero también tienen una serie de restricciones que regulan los buscadores y las redes sociales. Podríamos pensar que desde parte de Asia las redes sociales más populares pues no son las que nosotros conocemos como Facebook, Twitter, ellos tienen una regulación e incluso tienen un desarrollo interno de ese tipo de aplicaciones que les permiten comunicarse. Y bueno, también habla acerca de manera paralela cómo la cultura, la noción democrática y la nación de identidad coreana se crea a través de la muñeca como un símbolo de desarrollo democrático. Y este artículo, que es en coreano, platica cómo es que a través de esta identidad de la muñeca pueden construir ellos una noción de democracia. Y también les quiero platicar que en el libro podrán encontrar personas escritoras mexicanas que se encargan de estudiar de manera profesional a Asia y a Corea, pero también hay artículos en coreanos que nos cuentan su experiencia desde su nación y desde acá, cómo es que ellos han visto el desarrollo democrático. En resumen, este libro lo que expone son como estos elementos como las igualdades, las libertades, la religión, la cultura, el acceso a Internet, cómo nos permiten estos contenidos dar una noción de lo que es la democracia y cómo ha sido el desarrollo democrático en ese país. Pero también siempre, como lo comentaba el consejero Oscar, pues identificamos paralelismos. Cuando hablamos acerca de las
comunidades nosotros podemos identificar que también en nuestro país es una construcción y que el machismo es algo que en nuestra sociedad existe y que tendríamos que dialogar. Cuando hablamos acerca de las igualdades, pues allá la democracia, la igualdad es el acceso al internet. Acá nosotros las igualdades en nuestras democracias podríamos pensar que es el acceso a otro tipo de derechos que todavía no tendríamos cumplidos, como la educación, el acceso a la salud. Por eso yo les invitaría, si les encantan los temas asiáticos como la construcción de los países, este libro es muy bueno y tiene capítulos de dramas históricos pero también reflexiones cotidianas como el uso del internet y lo que ello implica en una responsabilidad de mujer. Muchísimas gracias, Nora. Pues sin duda es una cuestión muy interesante de cómo se ha planteado en este libro la situación y cómo desde la perspectiva de los autores, tanto coreanos como mexicanos, conciben la democracia y los derechos humanos. A lo mejor generalmente estamos acostumbrados a plantear la democracia y los derechos humanos desde la perspectiva occidentalizada. Y esta es una cuestión que tratamos de reproducir generalmente en otros países. La democracia tiene muchas funciones, muchas formas, muchas maneras de verse. Y en ese sentido, me parece interesante cómo se construye a partir también de una cultura patriarcal que existe en Corea, pero cómo esa cultura patriarcal poco a poco ha sido cuestionada por nuevos valores desde un feminismo que, digamos, de alguna forma se ha coreanizado, digamos, si lo podemos decir de una forma. O bueno, ha surgido en ese mismo enfoque social. Es un libro sin duda muy interesante, es un libro que nos permite mucho la reflexión, la comparación entre dos países que parecieran muy lejanos, pero que políticamente tienen muchísimas similitudes entre ellos y hemos tenido procesos distintos, digamos, pero también a la vez hemos compartido esta forma de ir democratizando nuestras instituciones a partir de un punto de un Estado que en su momento fue autoritario a un Estado que transiciona primero de un ámbito político entre varios partidos, cuando ellos también en finales de los 80, 90, llega por primera vez un partido de oposición. Es una cuestión que podemos ver también muy marcada en nuestro país. ¿Alguna otra reflexión que quisieras compartir? Bueno, si quisiera retomar la parte de la lucha de los derechos humanos, pues se dedican dos capítulos importantes. Se hace referencia a la lucha desde los feminismos y la lucha por la diversidad sexual, que, como lo comentaba muy bien el consejero Oscar, en el contexto de una sociedad totalmente patriarcal, pues no hay cabida en muchos espacios a ese tipo de diálogos. Y también una práctica que yo veo totalmente en Corea es que a través de los elementos de la cultura pop, como son los dramas, ellos sí hacen una construcción de ciudadanía desde esas historias. Podemos ver, y hay un drama que habla acerca de cómo fue la lucha de las juventudes para poder lograr esta transición. Pero recuperando los artículos del libro, habla acerca de John Action, cómo las feministas tuvieron que justo utilizar estos conceptos del feminismo y poder adaptarlos al punto de vista de la sociedad coreana. También en la introducción del libro hace una reflexión. Cuando pensamos en democracia, muchas veces lo hacemos desde la mirada occidental, desde las democracias que están en nuestro país, que pues, las tenemos heredadas de la Revolución Francesa, y también nuestra noción de derechos humanos viene de esa herencia. Y esa herencia pues, sí permeó en el globo, pero en Asia pues tienen otro tipo de intervenciones. Tuvieron intervenciones por Japón, también tuvo intervenciones por China y intervenciones por Rusia. Eso implicó pues que estas maneras de resolver la sociedad tuvieran puntos de vista mezclados. Y el artículo habla acerca de, bueno, el libro tiene dos artículos, uno dedicado a la lucha feminista para la despenalización del aborto, y también tiene un artículo dedicado a cómo la defensa de la diversidad sexual, porque en un contexto patriarcal, en donde hay una preponderancia, hay una noción masculina, pues luchar por esos derechos implica ir en contra de una cultura, un punto de vista social muy fuerte. Y algo que también podemos advertir del libro es cómo ellos han seguido avanzando en la tecnología, en la modernidad, en la economía, sin perder los pies en la tradición. Entonces, imagínense ser defensora de los derechos humanos en un país que está en el boom económico, pero también tiene que recuperar elementos de la tradición que está totalmente arraigada en ese país. Este libro tiene dos artículos que vale muchísimo la pena hablar, y también el artículo sobre la defensa de los derechos humanos allá. Son
buenos porque recupera datos históricos, pero también datos de cómo a través de la sociedad civil es que se logra tener avances en las nociones democráticas. Y eso también lo vemos en nuestro país, cómo a través de la sociedad civil es que se logra tener diálogos, cuestionamientos de cuáles son las nociones que tiene la democracia o cuáles son los contenidos que nosotros queremos poner en la democracia. Y también pues habla muchísimo sobre el actuar de las juventudes en estos movimientos de la revolución y estos movimientos de innovación. Creo que si yo tuviera que invitarles a la lectura es que lo hagan pensando en cuáles son los paralelismos que ustedes podrían encontrar en su país, en su estado, y que es una reflexión importante porque pensemos, el libro nos habla de cosas sencillas como el uso de internet, que es algo que todas y todos hacen, todos los días usan internet, todos los días están utilizando la red social, y atrás de eso implica pues que hay una estructura tecnológica, pero también hay otra regulación estatal. Sí, como yo consumo internet, ella también lo hace, o sea, pueden ir teniendo como esas discusiones. Y también cómo es la lucha de los derechos humanos, cómo es que se construyó, por ejemplo, la idea de elecciones y mayorías electorales, pues también lo podemos ver acá. La intención del libro es mostrar un aspecto de cómo otras democracias pueden tener reflejos en la nuestra y cuáles son los retos que ellos tuvieron que afrontaron y avanzaron rapidísimo y cuáles son los retos que nosotros tenemos en el actual cotidiano, que esa es la reflexión de la película. Muchísimas gracias, Mara. Seguramente dejas mucho la reflexión para quienes están en este conversatorio, en esta presentación. Y justamente pues pasaríamos, si alguna de las personas que nos acompaña tuviera alguna pregunta sobre esta cuestión, esta relación Corea-México, cómo se ha desarrollado la democracia, si habría alguna pregunta, pues lo vean levantando la mano y les cedemos el uso de la voz. Yo tengo una pregunta de esta parte que comentabas, justamente que tiene que ver con los dramas coreanos, que están muy de moda. Y tú decías que a través de los dramas coreanos también se puede ver la cultura, digamos, la cultura política en ese sentido del país. Mi pregunta sería más en el sentido, ¿tú crees? A ver, dos cosas. Una, la democracia es de alguna forma democracia coreana, a la coreana, o bien los coreanos buscan de alguna forma una democracia occidental. Bueno, esta parte de los dramas y cultura cívica lo veo pues yo veo drama y como les dije, que nos dedicamos a temas de democracia y electoral, son las categorías con las que vemos el mundo. Entonces así yo veo y siempre veo relaciones de derechos humanos. Entonces a través de los dramas hay una ola que se llama Hallyu, que es a nivel global. La explosión de la moda coreana la tenemos en la comida, en las bebidas, en el skincare, en la música que escuchamos, en las cosas que hemos mantenido. Y gracias a esta ola coreana, Corea identifica que esta tradición que es muy suya le permite abrirse como al globo, abrirse a la economía, abrirse al diálogo intercultural. Hemos visto idols coreanos que son embajadores de UNICEF. Eso es muy importante. Hemos visto idols coreanos que van a la Casa Blanca también respecto de cómo evitar las diferencias o cómo buscar la igualdad de identidad. Yo pensaría que este país siempre tendrá una noción arraigada y las democracias siempre tendrán que buscar una manera de adaptarse a las naciones, porque las democracias las hacemos nosotros. Al final puede ser un concepto, pero la sustancia las damos quienes estamos allí, la academia que investiga, o la sustancia que tenemos. Y esta reflexión sí la quisiera compartirla con ustedes, porque ustedes con sus actores cotidianos pueden darle sustancia a su democracia, a la manera en cómo ven la libertad de las demás personas, al respeto con el que tratan a los demás, a la noción que tienen ustedes en su relación con la autoridad. Eso le puede dar sustancia a su democracia. En respuesta, yo creería que, por lo que he leído, no soy experta en estudios coreanos, solo soy fan, pero quisiera pensar que la noción de la revolución democrática la hace el país a través de su tradición, sin perder esta noción tradicional desde su punto de vista. Pero pues las democracias sí implica un concepto, implica un mínimo de igualdades. Muchas gracias por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Adelante. Un comentario. Que
a lo mejor no es como más al margen de más al margen del comparativo que hace. Me llama mucho la atención la comparativa de la democracia a través de los dramas, como lo mencionaba antes. Pero me preocupa más que a nosotros nos vean alguien semejante a través del observador. Entonces, me llama la atención la lectura para entender la democracia, pero me preocupa más como ciudadana mexicana que a nosotros nos comparen a través de la observador, que es como el programa de como nos ven los extranjeros, ¿no? De una sociedad civil a partir de un programa con el más mayor auge, y que sea así la comparación del derecho y la democracia. Y me llama mucho la atención la lectura y sí me gustaría verlo para poder entender también cómo nos ven a nosotros, porque si nosotros nos estamos viendo así, a través de eso, o sea, nosotros también somos transparentes a través del programa y no me gustaría que vieran eso, pero bueno, es mi punto. Me gusta mucho intentar. Muchas gracias. Sí, hay un montón de discusiones respecto de esta pues no simplifiquemos los conceptos a las sociedades. Y es una discusión que muchos coreanos hacen, porque pues no somos esa reducción a estos elementos de cultura pop, pero estos elementos de cultura pop nos ayudaron a poder tener una ventana hacia los demás. Pero sí, el libro no utiliza un método comparado para analizar paralelismos de la democracia. A través de lecturas, ensayos sencillos, toma reflexiones del concepto de democracia, de igualdades y de libertades, de la lucha de derechos humanos, pero no es un estudio metodológico de derecho comparado. Y sí, también yo pienso que los elementos de la cultura pop pues, nos permiten justo demostrar algo, pero cuando les decía, nosotros construimos nuestra democracia, pues también nosotros damos esa sustancia de lo que quisiéramos que para nuestras democracias existieran y así eso puede reflejar. Pero, y tampoco hace como un reduccionismo de lo que puede ser el concepto de la cultura cívica. Lo decía para ejemplificarlo mejor, es que a través de estos elementos, o a través de los dramas, ellos han logrado posicionar la existencia de los idiomas. Y eso pues sí les ha ayudado. Y a través de los dramas pues se nota como la denuncia, por ejemplo, del bullying o de la violencia, se permea esa noción de que no es algo aceptable en el contexto. Gracias. Muchas gracias. ¿Acá hay otra pregunta? Una observación más que nada. Es un error que está cometiendo de decir Corea. Estamos hablando de coreanos. Ahorita, empezando la práctica, la conferencia no entendía porque no sé de qué estamos hablando, porque yo pensé que estábamos hablando de Corea del Norte y se puede decir que gobierno entonces, es más fácil que es coreano y coreano de Corea. Sí, tienes toda la razón, es Corea del Sur. ¿Algún otro comentario? Adelante. Hay otras. Esa distribución gratuita Es distribución de gratuita. Instituto Electoral. ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá hay uno. Sí, primero usted. Bueno, es una duda que tengo más que nada. ¿Por qué Corea tuvo un avance tecnológico muchísimo mayor en menos tiempo que México, teniendo en cuenta que Corea estaba en la mina en los años 60? Me parece algo curioso, ¿no? Solo una observación que quiero hacer sobre el avance que tuvo Corea en tan poco tiempo en comparación a México. Sí, bueno, de hecho, el libro en algunos de los capítulos hace una referencia de cómo Corea ha hecho un avance demasiado en la tecnología, en la construcción de la sociedad y también en la consolidación democrática. No hay un artículo específico que nos dé datos macroeconómicos, pero casi todos los artículos hacen referencia a los índices globales sobre desarrollo humano, sobre derechos humanos. Se utiliza datos sobre el Instituto Electoral y sobre el gobierno, así nos llama, es dando una referencia. Y si lo quieres leer, ahí hay una respuesta. Y también hace una reflexión al respecto de cuáles eran los recursos naturales que una
una isla pequeñita tenía a la mano y que la tecnología fue una manera de encontrar un impulso a la economía. Yo tengo más una duda que va respecto a usted de lo que menciona de que Corea Corea expande como los límites que ya tenía gracias a los K-dramas. Si fuera una persona externa al país, ¿usted cómo quedaría con las novelas, las series que podemos encontrar en el país? O sea, ¿usted qué imagen cree que tendríamos en el extranjero si siguiéramos el mismo ejemplo que Corea fue? O sea, que se expande gracias a la televisión que el resto del mundo puede ver. ¿Cómo cree que quedaríamos implantados o parado frente a esa situación? Te respondo por una experiencia que he vivido estos días de cómo me ven incluso fuera de mi estado, de gente de otros estados. Nosotros vivimos en el Instituto Electoral de Guanajuato y una de las preguntas constantes que nos hacen es: oigan, ¿cómo les va con el tema de seguridad? Oigan, las elecciones en la seguridad, los feminicidios, las desapariciones. Y pues la verdad es que la realidad en la que vivimos, trabajamos y necesitamos construir nuestra ciudad. Creo que no es simplificar los conceptos, pero lo que se ve hacia afuera es la realidad que nosotros a veces vemos de manera cotidiana y a la cual nos tenemos que enfrentar. Si a mí me preguntaran cómo me veo como guanajuatense en un estado del norte, pues sí te diría: que me preguntas, no es reducido ni simplificado, pero sí es lo que tenemos. Y también puede ser nuestra responsabilidad ser que esa mirada no sea con la que no tenemos que tomarnos. Gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿Qué cambios puede hacer nuestro sistema político basado en las políticas de Corea del Sur? Por ejemplo, les platicaba que durante las elecciones Corea del Sur no suspendió sus elecciones en tiempo de pandemia. En México sí lo hicimos con un tema de seguridad, de bioseguridad, pero pues ellos tenían el desarrollo tecnológico suficiente y sobre todo las personas estaban familiarizadas con el uso de la tecnología para los avances democráticos. Yo creo que ese es un buen ejemplo de ver cómo la tecnología es una buena respuesta para la construcción de participación política. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, por favor. ¿Me podría explicar qué semejanzas hay entre la democracia de México y la de Corea del Sur? Gracias a entre la democracia de México y la Corea del Sur. Que en los artículos que tenemos en el libro, yo rescato que la sociedad civil que lucha por los derechos, por las feministas, por las diversidades, permiten establecer los temas en los aspectos políticos, los aspectos públicos. Y es a través de la sociedad civil y de las personas que luchan por estos derechos que podemos tener avances democráticos. Es una semejanza que yo veo pues, con nuestra democracia vigente, que es a través de los movimientos de las feministas que empezamos a hablar sobre el voto o sobre la despenalización del aborto, que es a través de las colectivas o las personas de la diversidad sexual que empiezan a llegar estos temas. Esa es una semejanza que podrán encontrar en el libro. Gracias. Señora Leticia, adelante. ¿Qué tan avanzado está Corea del Sur en temas de protección de derechos humanos y democracia planetaria o política? En el libro hay un artículo que habla acerca de los indicadores de los derechos humanos, incluso la calificación que Amnistía Internacional le da a la democracia coreana. The Economist la ha posicionado como la democracia como la idea democrática que podríamos tener en nuestro desarrollo global. Pero también en el libro hay un artículo acerca de cómo pasamos la reconstrucción democrática el procedimiento del impeachment que tuvo la presidenta de Corea, que ella tuvo que renunciar por un tema de honor. Digamos que los avances en las libertades como el acceso a la educación, que también es un tema de competitividad de la sociedad, el acceso a la salud y el acceso a la tecnología, pues es algo que tienen resuelto. Pero la mirada de cómo ellos aceptan las diversidades es un reto que aún tienen y nos lo explican también los artículos del libro. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? Acá hay una última y adelante, por favor. ¿Qué tanto parte de la democracia de Corea del Sur
bueno, no es una reflexión que va en el libro, pero en un ejemplo de estudio comparado, de manera general, consideraría que es un buen ejemplo del cumplimiento de la norma y del apego a cómo las personas que allí viven tienen un respeto por la norma y también tienen como claro cuál es el orden que ellos necesitan. Ese sería el ejemplo. Y yo creo que también algo que podemos ver en el desarrollo de los países es cómo utilizan el transporte público. Para mí es sinónimo de modernidad, es un transporte público eficiente y ellos no tienen. Ese sería el cumplimiento de una norma y el respeto. Ahora hay una última pregunta. La ley de seguridad nacional que manejan en Corea se asemeja a la ley de seguridad que se está manejando, porque bueno, se escucha mucho el tema de la Guardia Nacional y todo eso, entonces no sé qué similitudes tienen en Corea con la de México, porque estamos escuchando, haciendo como comparaciones, ¿no? Sí, el artículo del libro que habla acerca de la ley de seguridad nacional en Corea no es una comparación con la construcción de la ley de seguridad en el Estado, bueno, en México. Yo consideraría que nuestras leyes de seguridad nacional en nuestro país son algo no de tradición asiática, sino una construcción única en la que estamos viendo la posibilidad de seguridad. Sí, gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Nora Chávez, por esta presentación de este libro, pues sin duda nos invita a la reflexión, a leer, a conocer otra cultura como la de Corea del Sur. Y pues yo les agradezco a todas y todos, todas las personas que nos acompañaron en esta presentación del libro. Muchas gracias a la Universidad Autónoma del Noreste también por estar en esta presentación. Y pues nada más les pediría tomarnos una foto con la universidad invitada.